¿Acaso tu alma no ha gritado en la medianoche, preguntando por qué el universo retiene aquello que ya mereces? ¿Por qué la semilla que sembraste con fervor se rehúsa a brotar, mientras el reloj de arena de tu existencia parece vaciarse con velocidad implacable? Somos, en nuestra naturaleza más occidental y apresurada, prisioneros de Cronos, la medición lineal, el látigo de la expectativa. Creemos, erróneamente, que la demora es un fallo del cosmos, una imperfección en la matriz de la manifestación, sin comprender que, quizás, la espera no es un castigo impuesto por una deidad distante, sino la forja misma de la vasija que será digna de recibir el néctar de tu deseo más profundo. La impaciencia es la enfermedad del siglo, una ansiedad corrosiva que nos impide ver el proceso sagrado detrás de cada pausa, cada aparente retraso. Hoy cruzaremos el umbral de esta impaciencia autoimpuesta. Nos adentraremos en los principios fundamentales de la sabiduría budista y las verdades ancestrales que rigen la manifestación perfecta, develando los códigos secretos que diferencian el tiempo humano del tiempo divino. El camino que iniciamos ahora no promete velocidad, sino una paz profunda e inamovible que nace de la comprensión total. Juntos, transformaremos la angustia que te ata al futuro en la sabiduría tranquila de quien comprende el ritmo sagrado de la vida. Aprenderemos que la prisa es la principal enemiga de la permanencia y que todo evento de importancia cósmica y personal requiere de un periodo crucial de incubación, un invierno necesario para sostener la abundancia del verano. La sabiduría que emerge de la crisálida no se revela a aquel que intenta rasgarla prematuramente. De hecho, esa intervención solo garantiza la destrucción. Entenderemos que hay una alquimia invisible operando en tu silencio, que la inactividad aparente es la preparación formidable de tu próxima gran etapa. La manifestación es hija del tiempo oportuno, del kairos divino, no de la urgencia humana ni de la fuerza bruta de la voluntad. Si tu espíritu resuena con esta búsqueda de la verdad oculta, si estás listo para abandonar la tiranía de la prisa y abrazar la maestría del tiempo, te convoco a sellar este pacto sagrado. Deja tu huella luminosa en el pulgar ascendente, suscribe tu alma a este canal de conocimiento profundo y afirma tu intención en el éter digital escribiendo en los comentarios: yo busco la verdad. La agonía de la espera no es una molestia superficial, es, en esencia, una profunda traición a nuestro presente. Cuando el corazón se fija de manera incondicional en un logro futuro, sea la unión amorosa largamente esperada, el reconocimiento profesional anhelado por años, la concreción de un proyecto económico monumental, o incluso la sanación de una herida crónica que se resiste a cerrar, nuestra conciencia abandona el santuario de la hora para habitar un limbo estéril, una tierra de nadie dominada exclusivamente por la carencia percibida, el buscador ansioso, y todos hemos sido ese buscador en el vasto desierto del deseo, comete el error ontológico de medir su valía actual por la ausencia de aquello que anhela. Este estado no es pasivo, es una forma activa de sufrimiento autoinfligido, donde cada día que transcurre sin el resultado deseado es interpretado como una prueba irrefutable de insuficiencia personal o, peor aún, de indiferencia cósmica. Es la mente occidental, imbuida en la lógica de la producción industrial y el rendimiento acelerado, la que dicta que todo proceso debe ser lineal, inmediato y predecible, olvidando la curva orgánica y espiral de la gestación natural. Nos convertimos en nuestros propios verdugos temporales, mirando fijamente la puerta que se rehúsa a abrir, sin percibir que el verdadero trabajo reside en fortalecer el músculo interno que sostiene la paciencia, la cual es la forma más elevada de la fe operativa en acción. Confundimos la siembra con la cosecha,
Y en esta confusión nos volvemos incapaces de disfrutar el proceso vital de la maduración, condenando la quietud a ser vista como estancamiento y no como nutrición subterránea que alimenta las raíces de nuestro futuro. Este tormento es la negación del ciclo natural, una rebeldía inconsciente contra la ley fundamental de que todo lo que es verdadero y sostenible debe tomar su tiempo justo para solidificarse en el plano material, puesto que la impaciencia es, al final, la sombra de la duda proyectada sobre la perfección inherente del universo. El Sutra del Loto, aunque no aborda directamente la gestión de proyectos laborales en el sentido moderno, sí ofrece un mapa inequívoco del sufrimiento generado por el apego desesperado al fruto de la acción. La ansiedad por el resultado transforma el esfuerzo noble en una carga aplastante, una sentencia que debemos pagar por osar desear. ¿Qué ocurre cuando nuestra identidad, nuestra paz mental y nuestra autoestima quedan irremediablemente ligadas a la materialización inmediata del éxito? Nos volvemos dramáticamente vulnerables al capricho del destino y a las fuerzas externas que no podemos controlar. El maestro Siddhartha nos enseñó que el dolor surge directamente del deseo y la espera exacerbada no es otra cosa que deseo prolongado, un deseo tan virulento que consume la energía vital destinada a la acción constructiva en el presente. Pensemos en el concepto del presufrimiento. La mente, al proyectarse con temor hacia un futuro incierto, comienza a lamentar pérdidas que aún no han ocurrido, o a sentir la frustración paralizante de un objetivo no alcanzado en el presente, creando una narrativa interna de fracaso predictivo que anula la esperanza. Este mecanismo defensivo, aunque parezca protegernos de una futura desilusión, paradójicamente nos debilita, impidiendo la visión clara de las oportunidades que yacen bajo nuestros pies mientras miramos obsesivamente el pico inalcanzable de la montaña. La espera se convierte así en un acto de autosabotaje, donde la duda existencial se disfraza de cálculo lógico y prudencia. El artífice que observa el barro sin la paciencia necesaria destruye la forma antes de que el fuego sagrado la endurezca. Del mismo modo, el alma impaciente destruye su propia capacidad de recibir, pues un recipiente agrietado por la ansiedad y la desesperación no puede contener la bendición cuando ésta finalmente decide manifestarse. Es fundamental comprender que el deseo debe ser el motor de la vida, la chispa inicial, pero nunca debe convertirse en el ancla que nos paraliza. La analogía botánica es, en este contexto de la espera, quizás la más brutalmente honesta y reveladora. Cuando observamos una semilla enterrada, su inmovilidad subterránea nos engaña completamente. La mente impaciente asume que, puesto que no hay brote visible ni movimiento superficial, no hay proceso en curso. Sin embargo, es en esa oscuridad, bajo la presión implacable del humus y la humedad, donde ocurre la metamorfosis molecular más violenta, compleja y absolutamente necesaria. Las raíces se extienden, buscando cimientos de firmeza. La estructura celular se reorganiza para soportar el peso futuro del tronco, las ramas y los frutos. Intentar desenterrar esa semilla para verificar su progreso, o peor aún, para exigirle que se acelere, es garantizar inexorablemente su muerte. Del mismo modo, la obsesión moderna por la inmediatez en los asuntos profundos del alma y la materia es un intento arrogante de forzar una cosecha que no está lista para ser recolectada. El discípulo que exige la iluminación instantánea solo recibe un destello ilusorio, efímero e insostenible, incapaz de resistir la primera prueba de carácter. La cultura contemporánea nos ha condicionado de manera nefasta a valorar lo rápido sobre lo profundo, y por ello tememos visceralmente al silencio y a la lentitud del proceso orgánico, confundiéndolos con el estancamiento y el fracaso personal. Pero en la economía cósmica,
El tiempo de espera es el tiempo crucial de la cimentación. Si la bendición o el éxito que buscas llega hoy, pero tu estructura interna no ha desarrollado las raíces necesarias de la humildad, la disciplina constante y la perspectiva a largo plazo, esa bendición te aplastará o se disipará tan rápidamente como llegó. La espera nunca es un castigo divino, es la prueba de resistencia y madurez del alma, el periodo en que el universo te está preguntando con voz de trueno: ¿eres lo suficientemente fuerte y estás suficientemente preparado para sostener esto que pides con tanta vehemencia? Debemos trazar la distinción fundamental entre el tiempo que encarcela y el tiempo que libera. Una enseñanza que resuena en las escuelas mistéricas de todas las épocas. El mito griego nos ofrece dos arquetipos cruciales para esta comprensión: Cronos y Kairos. Cronos representa el tiempo cronológico, secuencial, lineal, ese tic-tac implacable del calendario que nos recuerda cuántos días han transcurrido sin alcanzar la meta establecida. Es el tiempo del ego, de la medición externa y de la comparación social destructiva. Kairos, por otro lado, es el tiempo oportuno, cualitativo, el momento preciso donde la acción externa y la conciencia interna se alinean perfectamente con la voluntad universal. La agonía de la espera es vivir esclavizado por Cronos, permitiendo que la línea de tiempo artificial dicte nuestro valor y nuestra desesperación. El sabio, en cambio, cultiva la habilidad superior de discernir la llegada de Kairos, ese instante mágico donde la resistencia se disuelve y la manifestación fluye sin el menor esfuerzo. El problema neurálgico del buscador impaciente es que intenta imponer el ritmo tiránico de Cronos sobre la ley orgánica e infalible de Kairos. Se esfuerza por abrir la crisálida antes de que la mariposa haya secado sus alas y fortalecido su cuerpo, garantizando un vuelo débil, desorientado y fatal. La verdadera maestría espiritual consiste en liberar la atención obsesiva del ¿cuándo se manifestará el resultado? Y reubicarla enteramente en el cómo y el por qué de nuestra preparación presente, de nuestra alineación interna. Solo cuando dejamos de ejercer fuerza bruta para abrir la puerta, podemos escuchar el suave y sutil sonido del cerrojo cediendo por sí mismo, en su propio tiempo perfecto, el tiempo regido por la sincronía divina, no por la ansiedad humana. La persistencia en esta agonía temporal, la negativa terca a aceptar la ley de la gestación, tiene consecuencias operativas devastadoras y previsibles. La precipitación irreflexiva, cuando la frustración alcanza su punto álgido y la voz del ego grita ¡basta!, el ser impaciente siente la necesidad imperiosa de intervenir, de ayudar al universo a cumplir su promesa. Esta intervención, casi siempre cargada de desesperación, pánico y no de discernimiento sereno, resulta ser el obstáculo final y definitivo para la manifestación armónica. Es la decisión tomada desde el miedo profundo a perder la oportunidad, no desde la certeza inamovible de que es el momento justo para actuar. El buscador, exhausto por la espera y ciego por la ansiedad, confunde el movimiento frenético, el activismo sin propósito, con el progreso espiritual genuino. Recurre a tácticas forzadas, manipulaciones sutiles del entorno o atajos superficiales que parecen acelerar el proceso en el corto plazo, pero que en realidad socavan la integridad, la calidad y la solidez del resultado final. La semilla que es regada con exceso de fertilizante químico crece de manera monstruosa y rápida. Sí, pero es incapaz de resistir la primera tormenta severa o una sequía moderada, a diferencia de la planta que ha desarrollado su fuerza y resiliencia a través de la lenta, meditativa espera y la nutrición orgánica. Hemos diagnosticado el dolor de la pausa y el rechazo a la quietud. Ahora, debemos mirar la inevitable consecuencia de negarse a esta lección fundamental, el fracaso que brota de la prisa inmadura. ¿Cómo se manifiesta la ruina?
cuando intentamos dictarle el ritmo a los dioses del tiempo oportuno. ¿Y qué precio kármico pagamos por intentar arrancar la fruta antes de que el sol de la conciencia la haya endulzado por completo? El dolor de la prisa inmadura que analizamos previamente, inevitablemente, se transmuta en la aflicción profunda y corrosiva de la espera prolongada, la agonía que experimenta el alma cuando el tiempo cronológico no se alinea con el tiempo de su deseo. El buscador, habiendo aprendido, o creído aprender, la lección de no forzar el brote, se encuentra ahora atrapado en la inercia del no suceso, interpretando cada amanecer sin la manifestación deseada, no como una pausa fecunda o un período de gestación, sino como una condena impuesta por fuerzas cósmicas indiferentes o, peor aún, por una insuficiencia personal intrínseca. Esta espera no es un vacío pasivo. Es un campo de batalla psicológico activo donde la esperanza se enfrenta diariamente al espectro de la desilusión terminal. La mente comienza a operar bajo el principio de el reloj de arena invertido, donde cada grano de arena que cae no mide el tiempo que queda para la llegada, sino el tiempo que ya se ha perdido, vaciando el presente de significado y llenándolo con la amargura del futuro negado. Se vive en un estado perpetuo de contingencia, la vida real suspendida hasta que eso, el amor, el ascenso, la sanación, finalmente llegue. Esta suspensión existencial es la verdadera penitencia, pues implica renunciar al poder del ahora en favor de una promesa que se desvanece en el horizonte brumoso de lo incierto, creando una deflagración interna que consume la energía vital destinada a sostener la fe. El protagonista se pregunta, si actué con paciencia, ¿por qué el universo me niega la cosecha? La respuesta reside en que ha confundido la inacción física con la paciencia alquímica, sin comprender que la verdadera espera es una labor interna de refinamiento y alineación. Esta percepción de la espera como castigo emerge de un profundo malentendido sobre la naturaleza cíclica de la manifestación. El buscador ve la incubación como un ostracismo divino, como si el cosmos estuviera deliberadamente reteniendo el fruto como escarmiento por alguna falta no identificada. Se enfoca obsesivamente en el fruto verde, que cuelga inalcanzable de la rama de su futuro, ignorando la sabiduría inherente del proceso. Un fruto inmaduro, aunque codiciado por su potencial, carece de dulzura, de solidez y de las semillas internas necesarias para la replicación. Si se arrancara en este estado de precocidad, sería una experiencia agria y, en última instancia, un fracaso nutricional. La agonía surge porque el ego demanda gratificación inmediata, mientras que el alma sabe que la calidad de la manifestación es directamente proporcional a la profundidad y duración de la preparación. La mente lineal, habituada a las ecuaciones causa-efecto de lo material, esfuerzo igual a recompensa instantánea, se rebela contra la economía espiritual, que a menudo opera con retrasos deliberados para permitir que el sustrato anímico se fortalezca y se purifique de impurezas residuales. Es un período de forja donde la fe es sometida a pruebas de presión extrema, y si el protagonista cede al lamento y la autocompasión, la matriz de su deseo se contamina con vibraciones de escasez y resentimiento, saboteando sutilmente la propia llegada que tanto anhela. El costo psicológico y espiritual de esta agonía es catastrófico, superando a menudo el dolor del fracaso abierto. La ansiedad prolongada, esa niebla tóxica que envuelve la conciencia, drena la capacidad de discernimiento y la habilidad para percibir las pequeñas señales de progreso que sí están ocurriendo en el plano invisible. La espera, vista como un pozo sin fondo, devora la autoestima del individuo, instalando la creencia venenosa de que, si no ha llegado ya, es porque no soy merecedor.
El cuerpo responde a esta tensión con somatizaciones y agotamiento crónico, reflejando el estado de guerra civil interna. Una parte del ser pugna por avanzar, mientras la otra se paraliza por el terror al fracaso definitivo. Lo paradójico es que esta actitud de desconfianza y desesperación es precisamente lo que extiende la agonía, pues el universo, como espejo resonante, solo puede responder al estado vibratorio predominante del receptor. Si el recipiente está lleno de duda, el don, por perfecto que sea, no puede ser recibido sin que se degenere o se quiebre al contacto. La lección olvidada es que la quietud exterior debe ser compensada por una actividad interior intensa, la meditación constante, el servicio desinteresado, la purificación de viejos patrones. Si el buscador interpreta la pausa como inactividad total, el campo energético se estanca y la manifestación se retrasa por la falta de resonancia dinámica. Esta agonía de la espera conduce a una grave distorsión de la percepción, donde el silencio cósmico es interpretado no como respeto por el proceso de maduración, sino como un veredicto de rechazo absoluto. El buscador, en su desesperación, mira a su alrededor y cae en la trampa del espejismo de la fertilidad vecina. Ve a otros cosechando sus frutos, a veces de manera ruidosa y espectacular, y asume que su propio proceso ha sido maldecido o abandonado. Olvida que cada alma opera bajo un cronograma único, ajustado a sus lecciones kármicas y a la magnitud de la tarea que le espera. El éxito ajeno se convierte en un instrumento de tortura, no en una prueba de la posibilidad universal. Esta comparación tóxica es la manifestación de la impaciencia espiritual en su forma más destructiva, porque niega la singularidad del propio camino, la cualidad irreemplazable de su propia sombra y su propia luz. La impaciencia no es solo el deseo de acelerar, es la negación de la maestría en curso. Es el alumno que mira por la ventana mientras el profesor dicta la lección más importante, aquella que solo se aprende en la lenta, tediosa fricción con la realidad que se niega a doblarse a la voluntad superficial. El castigo, si es que existe, no lo impone el destino, sino la propia mente que se niega a rendirse a la verdad fundamental de que la perfección exige tiempo. Debemos, entonces, recontextualizar radicalmente el significado de la espera prolongada. No es un castigo, es un crisol forjado a la medida de la ambición del alma. Si lo que se busca es trivial, la espera es breve. Si lo que se busca es trascendental, una reconfiguración completa del ser, un legado duradero, un amor que trascienda el tiempo. Entonces, la preparación debe ser exhaustiva, lenta y, por necesidad, dolorosa. La agonía de la espera es en realidad la prueba final de la templanza. Es el momento en que el artífice demuestra si su fe es meramente condicional, creer solo cuando hay evidencia visible, o absoluta, creer sin necesidad de prueba externa. Esta forja prolongada construye la capacidad interna, la vasija que será lo suficientemente fuerte y pura para contener la bendición sin romperse por la euforia o corromperse por el poder. La espera no termina cuando llega el resultado. La agonía cesa cuando el buscador comprende que el proceso mismo de esperar, con presencia, con fe inquebrantable, con dedicación al mejoramiento interior, es la manifestación de la maestría. Cuando la espera se transforma de una carga a un camino activo de ser, el tiempo deja de ser el enemigo y se convierte en el aliado silencioso que garantiza que el fruto, al fin liberado, sea dulce y eterno. Si la espera activa es la más alta forma de maestría, la arquitectura de la paciencia forjada en el crisol de la fe incondicional, entonces la precipitación es su némesis existencial, el fracaso rotundo de la voluntad, que, al dudar de la bondad del tiempo,
ejerce violencia sobre el proceso de la creación. Hemos meditado sobre el fruto dulce de la maduración. Ahora debemos enfrentar el veneno que se obtiene al cosechar el fruto verde. La precipitación no es un mero error de cálculo, sino una declaración de desconfianza profunda. Un intento infantil de arrancar la verdad de las manos del cosmos antes de que esté lista para ser entregada. Es la negación del pacto temporal, el desconocimiento arrogante de que toda manifestación de valor requiere capas de densidad invisible que deben consolidarse en la oscuridad, en el secreto de la germinación subterránea. El precipitado, al ver apenas la punta de la promesa asomando por la tierra, se convence de que su esfuerzo ha concluido y procede a desenterrar la semilla, no para observarla, sino para forzar su ascenso, ignorando que la fuerza bruta jamás puede reemplazar la delicadeza del crecimiento orgánico. Al hacerlo, destruye las raíces aún tiernas, interrumpe el flujo vital y garantiza que aquello que deseaba ver florecer se marchitará irrevocablemente en sus manos, un testimonio inútil de su impaciencia y su falta de entendimiento sobre las leyes fundamentales de la transformación lenta. La precipitación no acelera el proceso, lo anula por completo, dejando al buscador con un vacío que es mucho más amargo que la espera original, pues ahora carga con la culpa de la destrucción de su propio anhelo. Contemplemos el símbolo universal de este fracaso, el intento de abrir una flor a la fuerza. Una flor, en su devenir, obedece a un código interno complejísimo, calibrado por la luz, la temperatura y una matriz bioquímica de relojes biológicos que coordinan la expansión perfecta. El momento de la apertura no es aleatorio, es el punto de saturación, donde la estructura interna ha alcanzado la robustez necesaria para soportar la exposición sin desintegrarse. El buscador impaciente, que observa el capullo tenso y ansioso por el espectáculo del color y el perfume, interpreta esa tensión como un obstáculo a superar, no como una etapa necesaria. Sus dedos toscos, al intentar separar los pétalos aún soldados, no liberan la belleza, sino que rasgan el tejido delicado. Lo que resulta no es una flor abierta, sino una masa informe de pulpa lacerada, incapaz de sostener su forma, liberando un aroma a savia rota en lugar del perfume prometido. El fracaso de la precipitación reside precisamente en que la cualidad esencial, la belleza, la sostenibilidad, el poder trascendente del resultado, depende íntimamente de la integridad de su proceso. Al forzar la forma, se aniquila el contenido. Se obtiene el objeto, sí, pero vacío. Se obtiene el cargo, pero sin la sabiduría para ejercerlo. Se obtiene el amor, pero sin la base de confianza que lo sostiene. El acto de forzar es, en esencia, un acto de violación contra la alquimia interna que solo el tiempo, el calor y la presión sostenida pueden realizar sin intervención destructiva, garantizando que el recipiente esté listo antes de que el elixir sea vertido. La raíz de esta precipitación es casi siempre la ceguera del ego, la incapacidad de distinguir entre la acción necesaria y la interferencia invasiva. El verdadero artífice de la palabra o el maestro alquimista sabe cuándo actuar, sembrar, regar, proteger y cuándo retirarse para permitir la operación interna de la materia. El precipitado confunde el retiro con la inacción y la fe con la pasividad, cayendo en la trampa de que su esfuerzo físico es el único motor de la realidad. Este fallo arquitectónico se manifiesta cuando el individuo intenta construir el techo de su casa existencial antes de que los cimientos de hormigón hayan fraguado. La urgencia no viene de la necesidad cósmica, sino del miedo personal a la irrelevancia o de la vanidad de querer acelerar el reconocimiento.
El alma, forzada a habitar una estructura psíquica que no ha tenido tiempo de consolidarse, se encuentra vulnerable. Supongamos que se busca la iluminación y se fuerza el despertar mediante técnicas agresivas o revelaciones prematuras. La luz llega, pero la vasija, la mente, no tiene la capacidad de contenerla. En lugar de iluminación, se produce la fragmentación, el colapso nervioso o la arrogancia espiritual, porque la estructura mental fue obligada a expandirse más allá de su resistencia elástica. El universo opera bajo un principio de conservación de energía. Aquello que es liberado antes de tiempo no tiene la masa crítica, ni la densidad energética requerida, y por tanto se disipa con la misma rapidez con la que fue manifestado. La precipitación es la promesa de un éxito fugaz que siempre culmina en una ruina más profunda y duradera que la condición inicial. El impacto de el fracaso de la precipitación se manifiesta no solo en el objeto destruido, sino en el profundo escepticismo que deja en el alma del buscador. Habiendo forzado y fallado, el individuo a menudo concluye erróneamente que la meta era inalcanzable o que el universo era hostil, en lugar de reconocer que fue su propia impaciencia la que saboteó el designio. Esta cosecha amarga intoxica las futuras siembras, generando una profunda aversión al riesgo y a la fe. El éxito forzado nunca es sostenible. Es un espejismo que exige un mantenimiento constante e insostenible porque carece de la base orgánica que la espera constructiva proporciona. Pensemos en el liderazgo asumido antes de la madurez. El líder precipitado gana el poder, pero no la autoridad. Tiene el cetro, pero no la reverencia. Su estructura de mando colapsa ante la primera crisis real, no por falta de habilidad inherente, sino por la ausencia de la experiencia sedimentada y el carácter templado que solo los años de prueba y error paciente pueden conferir. El resultado de la precipitación es siempre un eco hueco, la manifestación de la forma sin la esencia vital. La ironía dolorosa es que el precipitado, que buscaba ahorrar tiempo, termina perdiendo una cantidad de tiempo infinitamente mayor en restaurar la integridad rota o en lamentar el potencial que él mismo aniquiló, quedando atrapado en un ciclo de desesperanza nacida de su propia violencia cronológica. La única redención tras la falla de la precipitación reside en un acto de rendición humilde al ritmo mayor. Es necesario desandar el camino de la soberbia, aceptar que la verdadera fuerza se encuentra en el dominio de la abstención, en la capacidad de observar la vida sin necesidad de microgestionar su devenir. El arte de la espera es el arte de la atención plena al proceso. El buscador debe volver a la tierra, resembrar y esta vez comprometerse a nutrir sin desenterrar, a proteger sin interferir en la fase crucial del desarrollo interno. La lección final es que el momento óptimo de la maduración, el instante dorado en que el fruto se desprende de la rama por su propio peso, sin violencia, no puede ser determinado por la mente consciente del precipitado. Ese momento es revelado, nunca conquistado. La paciencia se transforma entonces en un acto de profunda escucha cósmica, una sintonía con la vibración del universo que le indica: ahora, y solo ahora, la estructura es perfecta. Ahora, la belleza puede ser liberada sin que la vasija se quiebre. Abandonar la necesidad de forzar es abrazar la verdad de que si el deseo es puro y la dedicación es firme, el tiempo se encargará inevitablemente de entregar la manifestación de forma completa, sostenible y eterna, honrando el proceso que el impaciente se negó a respetar. Si la rendición humilde al ritmo mayor es la llave para escapar de la violencia autodestructiva de la precipitación, la pregunta subsiguiente que surge inevitablemente en el corazón del buscador es: ¿qué sucede exactamente en ese silencio, en esa aparente pausa que el ego confunde con la inacción o el estancamiento?
La mente lineal, acostumbrada a medir el progreso solo a través de la manifestación visible y tangible, se resiste visceralmente a la idea de un trabajo que opera en las profundidades, alejado de la luz del reconocimiento y de la métrica superficial. Sin embargo, este lapso que denominamos la preparación invisible no es un vacío ni una suspensión de la actividad. Es, de hecho, el periodo más crucial y de mayor densidad alquímica de todo el proceso de manifestación. Aquí es donde la semilla, habiendo sido depositada en la oscuridad fértil de la tierra, realiza su esfuerzo primordial, el despliegue de las raíces. Nadie ve esta batalla silenciosa bajo el humus, esta intensa lucha por anclarse y extraer la sustancia vital. No hay aplausos para el crecimiento subterráneo, pero es precisamente la solidez de este entramado radicular, la integridad de los cimientos internos, lo que dictaminará si el árbol futuro podrá sostener el peso de sus frutos maduros y resistir las tormentas del mundo externo. Confundir esta fase de incubación profunda con la inercia es el error fatal del neófito. El verdadero artífice sabe que la estructura que se sostendrá en el tiempo se construye en la obscuridad, cuando el yo está despojado de la necesidad de exhibición y puede dedicarse por entero a la tarea esencial, la fortificación del ser interno. La inactividad externa es la contraparte necesaria de una hiperactividad interna, un silencioso pero violento proceso de reestructuración molecular del alma. La maduración interna, que se gesta en la preparación invisible, sirve un propósito esencial y no negociable: la capacidad de sostener. El éxito superficial, el que emerge por pura casualidad o por un esfuerzo precipitado y desorganizado, es análogo a colocar una cúpula de oro macizo sobre una base construida con arena húmeda. La estructura colapsará inevitablemente bajo la presión de su propia magnificencia. Lo que la precipitación ignora es que el acto de manifestar el deseo en la realidad tridimensional introduce un factor de estrés y de exposición que solo una arquitectura interna robusta puede manejar. Durante el periodo de reclusión y aparente esterilidad, el alma no solo está integrando las lecciones fallidas del pasado, sino que está forjando los tendones de la resiliencia y la fibra ética necesaria para portar el peso de la responsabilidad que acompaña a cualquier logro significativo. Si el conocimiento adquirido es vasto, pero el carácter es frágil, el individuo será pulverizado por la inercia del reconocimiento, la crítica o la envidia que inevitablemente acompañan el ascenso. La preparación invisible, entonces, se convierte en el gimnasio cósmico donde se templa la vasija, asegurando que su densidad y su dureza sean proporcionales a la luz que está destinada a contener. Es el arte de crear profundidad antes de buscar altura, de dotar al espíritu de una gravedad interna que le impida ser arrastrado por los vientos volubles de la fortuna. Este periodo de aislamiento y gestación es, en esencia, un horno secreto de alquimia personal. El trabajo que se realiza en el plano invisible es la transmutación de la experiencia bruta en sabiduría refinada. Las fallas pasadas, los errores de juicio, las heridas emocionales y las ambiciones desmedidas, el plomo de la existencia anterior, son sometidos al fuego lento de la reflexión profunda y la asimilación consciente. Es aquí, lejos del ruido de la validación externa, donde el buscador purifica su intención original. Se pregunta, ¿por qué deseo realmente esta manifestación? ¿Es por el brillo efímero del ego o es por un servicio genuino al gran diseño? La respuesta a esta pregunta, meditada y resuelta en el santuario interno, determina la pureza del oro resultante. Esta asimilación es un trabajo arduo de resignificación del pasado, transformando la memoria dolorosa en memoria estructural.
La preparación invisible exige una confrontación honesta con las sombras, no para derrotarlas, sino para integrarlas como fuentes de poder y conocimiento. Así, cuando el tiempo de la manifestación llega, la acción no procede de una reacción impulsiva o de una necesidad de compensación, sino de una verdad interna sólida e inquebrantable que ha sido probada y destilada en la soledad, garantizando que el futuro éxito no sea una prisión dorada, sino una extensión orgánica del ser ya completo. El peligro más insidioso para el alma durante esta fase de latencia es la tentación de la revelación prematura. Este es el equivalente espiritual de desenterrar la semilla o, peor aún, de arrancar el fruto verde de la rama. Cuando el individuo, impaciente por ver resultados que justifiquen su esfuerzo invisible, fuerza una manifestación antes de que la maduración esté completa, el resultado es siempre deficiente y, a menudo, fatal para la obra. El fruto verde carece de la dulzura intrínseca. Sus fibras son débiles, su color pálido y, lo más crucial, no contiene la memoria de la vida sostenible. Su aparición es forzada, una declaración de intención que carece de la densidad de la verdad. Si este fruto inmaduro es expuesto a la luz, perece rápidamente o resulta indigesto para aquellos que lo reciben. La preparación invisible protege al potencial, no solo del fracaso interno, sino de la destrucción externa. El periodo de oscuridad es una armadura de crecimiento. Mientras el trabajo está en curso y la estructura interna es aún maleable, la exposición pública o el éxito prematuro actúan como un viento huracanado que desgarra la forma aún tierna, impidiendo que alcance la dureza necesaria. La disciplina de la espera es la disciplina de la protección. Es saber que la obra, aún no lista para ser vista, debe permanecer oculta, nutriéndose de la savia interior hasta el instante exacto en que pueda soportar la gravedad de su propia existencia sin quebrantarse. Cuando finalmente el tiempo invisible se cumple y la maduración interna alcanza su punto de saturación perfecta, la manifestación externa no requiere un esfuerzo violento, se convierte en una consecuencia inevitable, una efusión orgánica de la densidad acumulada. El éxito no es buscado por el alma preparada, el éxito es atraído irresistiblemente hacia ella. Este es el momento en que la vasija se siente tan llena y tan templada que la forma no puede contener más la sustancia, y la manifestación brota con la naturalidad con que el agua fluye cuesta abajo o la flor se abre al sol de la mañana. La autoridad que emana de un individuo que ha honrado la preparación invisible es radicalmente diferente de la autoridad construida sobre el artificio o la fachada. Es una autoridad silenciosa derivada de la memoria estructural del alma que sabe exactamente quién es y qué puede sostener. El gran secreto reside en comprender que el tiempo, que la mente cataloga como perdido o inactivo, es el tiempo ganado a la eternidad. El tiempo en que la obra maestra dejó de ser un simple deseo mental para convertirse en un hecho metafísico. Honrar la oscuridad de la incubación es aceptar que la verdadera maestría no se mide por la velocidad de la aparición, sino por la profundidad y la permanencia de la fundación que se ha erigido lejos de los ojos curiosos del mundo, asegurando que la belleza que emerge no sea solo un destello, sino una luz constante y sostenible. Hemos cruzado el umbral del silencio. Entiende, buscador, la manifestación que anhelas no es un evento mágico o un golpe de suerte, es el eco resonante y perfectamente calibrado de la verdad que forjaste en la oscuridad de tu preparación. El único trabajo real es el que ocurre dentro de la vasija, porque si tu estructura interna es de oro puro, tu mundo externo no tendrá más remedio que reflejar esa inmensa riqueza. Deja de perseguir la luz exterior, conviértete en la fuente de la luz y la manifestación te encontrará.
La paciencia no es espera pasiva, sino la acción consciente y profunda de construir cimientos inamovibles bajo la superficie de la vida. Dada esta profunda revelación sobre el poder intrínseco de la incubación, de la preparación invisible, te pregunto, ¿cuál es el proyecto o la verdad vital que has estado retrasando por miedo al trabajo silencioso? ¿Qué fundación profunda estás dispuesto a edificar hoy, sabiendo que su fruto no será una posibilidad, sino una inevitabilidad? Nuestro pacto de sabiduría exige expansión. Si esta verdad ha resonado en el centro de tu ser y ha iluminado tu camino, es tu deber cósmico compartir este video. Convierte el conocimiento recibido en un servicio de alta frecuencia para la comunidad. Y si aún no lo has hecho, debes suscribirte ahora y activar la campana sagrada de notificaciones para asegurar que ningún portal de sabiduría se cierre jamás ante tu conciencia. La preparación invisible culmina en la manifestación. Pero, ¿cómo sostenemos esa manifestación una vez que emerge y aseguramos su permanencia? El próximo encuentro nos llevará a descifrar el arte de la estabilidad y la sostenibilidad de la obra maestra. Dirige tu atención sin demora hacia nuestro siguiente pergamino. El sendero es continuo. Te espero allí. Te espero.